Bueno, ahora continuando con el capítulo número 7 de nuestro curso. En este capítulo veremos lo que es la base de datos y las migraciones en nuestro proyecto. Cabe mencionar que yo he creado un nuevo proyecto. Anteriormente, en los capítulos pasados, he estado trabajando con uno que, como pueden ver, tiene otro nombre. Yo acabo de crear un proyecto con el nombre curso-database porque yo quiero que mi proyecto esté vacío, no tenga nada. Aquí tiene más que los archivos y carpetas que se crean por defecto al momento que yo creo un proyecto, y lo puedo comprobar. Como que recordarán, el comando para ejecutar el servidor y visualizar mi proyecto es php artisan serve. Si yo hago esto y ingreso a la dirección, tiene la vista que trae por defecto el proyecto cuando se crea, que es esta. Ahora bien, una base de datos se puede configurar, pero en este caso, como recordarán, yo en capítulos anteriores les mencioné que estoy trabajando en un servidor local llamado WAMP Server, y en este puedo crear una base de datos con su motor de base de datos, que es phpMyAdmin. Puedo ingresar a mi gestor de base de datos y lo que haré será crear una nueva base de datos que me servirá para la explicación, que le pondré database migration. La crearé. Todo proyecto, cuando se crea, te genera un archivo con el nombre .m, el cual es la configuración. Básicamente son variables que se pueden editar, y en este caso podremos ver que las que nos interesan son estas, que son referentes a la base de datos. Aquí podemos ver que tiene el database connection, es igual a MySQL, porque estamos utilizando una base de datos con MySQL, seguido del host, que es la dirección que se utiliza para ingresar. El puerto, aquí podemos ver que este es el puerto, y es importante mencionar que las variables que se deben de cambiar son la base de datos, username y password. En este caso tienen estos parámetros, pero son los que se generan por defecto al momento que se crea un proyecto usando nuestro framework Laravel. Y aquí en este caso yo quitaré ese nombre ingresando el que acabo de crear, la base de datos. Como recordarán, es database migration, y debo de ingresar el username, que es root, seguido de la contraseña. Aquí en este caso yo no poseo una contraseña. Si ustedes poseen una, basta con ingresarla aquí. Yo no la tengo, y si ese es el caso, basta con quitar todo lo que esté después del igual. Guardamos, y así ya estará configurada nuestra base de datos que acabamos de crear en nuestro proyecto. Podemos cerrar, y ahora vienen las migraciones. Una migración se encuentra en la carpeta database y en la carpeta migrations. Ahí es donde se pueden almacenar las diferentes migraciones que nosotros tengamos. Es importante mencionar que un proyecto Laravel, cuando se crea, te genera dos migraciones por defecto. Aquí las podemos ver. Una es create user table y otra es create libro table. Aquí yo voy a eliminar esta y puedo eliminar, bueno, dejaré esa para explicárselas. Aquí esta migración lo que posee es básicamente para crear una tabla en nuestra base de datos, la cual es con la siguiente sintaxis, poniendo esquema create, seguido el nombre que se le dará a la tabla, y dentro de una función se pondrán los campos que queremos que estén en nuestra tabla. Aquí yo simplemente dejaré el ID, el nombre
y el timestamps. Timestamps es un campo que por estándar se debe de utilizar en las tablas de la base de datos, la cual indica que se van a crear dos campos en la tabla. Uno es cuando fue creado el registro y el otro es cuando ha sido su última modificación. Más adelante veremos cómo funciona. Y aquí yo puedo crear una migración. Si yo deseo crear una migración, se debe ejecutar el comando php artisan make migration, seguido del nombre que se le desea dar. Y con este comando se ha creado una migración, la cual es esta. Aquí cuando se crea una migración se le añade la fecha en la que fue creada. Y podemos ver que básicamente es una clase con una extends a migration. Es básicamente lo mismo que está aquí, pero para crear la tabla. Aquí en este caso voy a poner student, que sea, aquí vamos a poner matrícula, aquí vamos a poner nombre. Podemos poner otro campo que diga apellido. Ahora bien, si yo puedo poner el comando php artisan migrate, el cual me permite correr las migraciones que tengo. Si yo ejecuto este comando, bueno, aquí me ha marcado un detalle. Oh, ya. Este error me lo ha marcado porque yo copié el código que estaba en crear usuarios, pero no le cambié el nombre a la tabla. Aquí digamos que es alumno, va a ser el nombre de la tabla. Existe un comando que me permite regresar o retirar la última acción que se ha realizado, en este caso en cuanto a la migración, el cual es php artisan migrate seguido rollback. Si yo ejecuto esto, se podría decir que se cancela la última migración realizada. Ya puedo volver a ingresar el comando php artisan migrate y podemos ver que es de mucha ayuda. Si llegan a tener algún detalle como yo lo acabo de tener, pues simplemente usan un rollback. Son comandos de apoyo para cualquier situación y ya me han creado las migraciones como yo quería. En este caso, creando la tabla user y la tabla student, que es el nombre de la tabla es alumno. Si yo recargo, podemos ver que la tabla era database migration y ya poseo mis tablas en la base de datos. Es importante mencionar que Laravel crea, además de las tablas que se le indiquen, una tabla migration. Es una tabla que se crea por defecto, en la cual contiene la migración que se están ejecutando. Y aquí podemos ver, por ejemplo, user. Estos son los campos que les comentaba anteriormente, usando el campo, creando el campo timestamp en el esquema, en la tabla. Básicamente es este. Me crea dos campos en la tabla, en la base de datos. Uno es llamado create add y otro es update add. En este campo, create add, se guardará la fecha y hora en el que haya sido creado un registro conforme se vaya utilizando la tabla user. Y en el update
se va a ir cambiando de acuerdo a la fecha cuando sea la última modificación que se haga a ese registro. Y pues bueno, estos son los comandos y así es como se crea una migración. Y pues bueno, esto ha sido el capítulo número 7, configurando la base de datos de nuestro proyecto y creando una migración. Eso ha sido todo.